Buenos días, Manuela. Hola. Cuéntame, ¿cómo te fue durante esta semana? Más o menos. Estaba tratando de ser fuerte y controlarme para no caer en la tentación de consumir marihuana o alcohol. Qué bien, es importante que tú vayas avanzando poco a poco y de esa manera evitar caer en el consumo. A propósito, Manuela, ¿recuerdas qué fue lo que trabajamos la semana pasada? Pues sí, sobre cómo controlar mi angustia, mi ansiedad, mi cólera y evitar sentirme mal practicando mi respiración y autoverbalizando las palabras alto o stop. Cuando tenía deseos de consumir, pensando algo positivo que me ayude a solucionar el problema. Qué bueno que hayas puesto en práctica todas estas herramientas, estas técnicas y estos ejercicios que hemos practicado la semana pasada, ya que esto te ayuda a controlar tus niveles de ansiedad, angustia. De esta manera, evitar consumir marihuana o alcohol. Bien. Sí, pues así es, seguiré esforzándome para mejorar, eso es lo que más quiero. Ya no consumir ni alcohol ni marihuana. Qué bien, ya ves que sí se puede, Manuela, te felicito. Dime, Manuela, ¿recuerdas alguna situación en la que hayas tenido muchas ganas y deseos de querer consumir alcohol o marihuana? Sí, un día llegó mi papá después de mucho tiempo. Eh, Siempre yo le tengo cólera a él por habernos dejado irse con otra familia. Y cada vez que él llega, siempre le reclamo los retrasos que hace por la plata que nos da o que por qué se fue, nos dejó. Y porque no nos da el apoyo que nosotros merecemos, ¿no? Y siempre que llega a casa, llega para reclamarnos o reñirnos. Además, por su abandono, no me siento una persona segura, me siento una persona insegura. No se me es fácil desenvolverme o expresarme ante un público. Me siento que me da coraje eso, el no poder desenvolverme. Con todas esas cosas ya ni ganas de ir al colegio tengo, simplemente de ir, correr con mis amigos y irme de juego. Y cuéntame, Manuela, ¿cómo te sentiste en ese momento? Me sentí en ese momento con cólera, rabia e impotencia de no poder gritarlo lo que yo quería decirle. Simplemente me alteré y quise salir de la casa con mis amigos y consumir y ahí sentirme bien, porque es la única manera de sentirme bien. Y bien, ¿recuerdas tú cuáles fueron esos pensamientos que vinieron en ese momento? Siempre estamos discutiendo, no podemos hablar con mi padre. Desearía tomar o fumar para poder enfrentarle y decirle todo lo que yo siento. De esa manera cuando yo consumo es la única manera que yo me siento segura de poder gritarle lo que yo estoy pensando, sintiendo en ese momento. Pero también me ayuda a olvidar los malos momentos que yo llevo en la vida. Mira, Manuela, el modo en que a veces nos sentimos y nos comportamos ante determinadas situaciones tiene mucho que ver con nuestra manera de pensar. Por eso es importante identificar esos pensamientos, los cuales, ¿no?, influyen en nuestro estado de ánimo, influyen en nuestras emociones y se manifiestan en nuestro comportamiento. Eh, Acá te voy a enseñar un anexo, ¿no?, una hoja, en las cuales vamos a identificar la situación que a ti te genera, ¿no?, una emoción, una conducta, ¿ok? Y vamos a identificar también el pensamiento. ¿Te parece? Ok. Ok. Mira, ¿cuál fue la situación que tú tuviste de incomodidad, que te genera molestia? Discutí con mi papá. Uh-huh. ¿Lo escribo? Uh-huh. Bien. Ya. Ok. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Tenía cólera, rabia, frustración. Uh-huh. Lo escribo también, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Ya. ¿Y qué hiciste en ese momento, Manuela? Salir con mis amigos, consumir y olvidarme de los problemas. Ok. Y en ese momento que estabas discutiendo con tu papá, que sentiste cólera, ¿qué pensamiento se te vino a la cabeza?
que si consumiera no me sentiría mal. Me relajaría y olvidaría todos los problemas que hay. Ok. Eso Entonces, también, ¿no? claro, vendría a ser El tu pensamiento. pensamiento. Muy bien. Ujú. Ya. Perfecto. Entonces, Manuela, acá tenemos una situación, un pensamiento, una emoción y una conducta. Ujú. Acá lo que queremos llevar, Manuela, es identificar la situación, lo cual genera una emoción. Por ejemplo, tú me refieres que discutiste con tu papá. Bien, en ese momento sentiste cólera, frustración, rabia y quisiste ir con tus amigos, lógicamente, a consumir para evitar sentirte así, ¿verdad? Pero en esos momentos, ¿tú qué pensaste? No. ¿Dijiste? Si consumiera, no me sentiría mal, ¿no? No te sentirías mal, ¿verdad? Estás identificando el pensamiento. Entonces, a lo que voy, Manuela, es que muchas veces nuestra forma de sentir, ¿ya? Hace cómo nos sintamos, cómo nos comportamos. Entonces, lógicamente, si yo modifico ese pensamiento de querer consumir para sentirme bien, lógicamente voy a trabajar en ello. Por ejemplo, tu forma, en ese momento, tu situación de estar con tu papá. Discutiste con papá, dijiste, no, voy a consumir y de esa manera evitar sentirme así, porque sentías cólera, rabia, frustración. ¿Ok? Bien. Hace un momento me mencionaste que para poder sentirte bien, para poder sentirte seguro, desinhibido y expresar, decir lo que sientes, necesitas haber consumido marihuana o alcohol. Y de esa manera también evitarías, de esa manera, problemas. Exactamente, evitarías por un momento olvidar tus problemas en casa y tus problemas académicos, ¿verdad? En este tiempo, el problema que tuviste con tu papá, ¿ok? Bien. Entonces, Manuela, ¿consideras importante en tu vida el consumo de alcohol, el consumo de marihuana, para poder ser desinhibido, para sentirte seguro, para poder expresar lo que sientes y sobre todo para poder olvidar tus problemas? Pues viéndolo así, a mi padre no le gusta que consuma. Y como no me gusta escucharlo, no me gusta que me dé sermones, yo pienso que yo empiezo a gritar y me altero demasiado. Discutimos más y al final no llegamos a ningún acuerdo. Él siempre me dice que no lo haga, pero yo pienso que lo solucionan los problemas estando ahí. Solo olvido por un momento cuando lo consumo, la droga. Entonces lo que me das a entender es que no has olvidado tus problemas. No, solamente es el momento que consumo y luego ya pasa eso y regreso vuelta con lo mismo. O sea, no se terminan los problemas. Ok. Manuela, ¿has intentado alguna vez conversar con tu papá sin tener que alterarte, llegar a los gritos y de esa manera estar más tranquilo, expresar lo que sientes, sentirte seguro? En realidad nunca lo intenté con mi padre, solo son gritos y yo me altero mucho el momento que me pongo a conversar con él. Entonces, para que tú te sientas tranquilo, desinhibido, ¿qué tendrías que hacer al respecto? Viéndolo de esa manera, creo que no me sentiría tan colérico ni frustrado, ¿no? Y no tendría la necesidad de consumir, de ir con mis amigos para sentirme tranquilo y tener que consumir el alcohol y la marihuana. Entonces, ¿consideras tú que sí es posible tener que expresarte, tener que decir lo que sientes sin la necesidad de consumir? Sí. Muy bien. Mira, Manuela, acá te tengo otra ficha, bien, en la cual vamos a identificar la situación, el pensamiento negativo, el pensamiento irracional, que muchas personas lo tenemos, bien, y lógicamente nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero vamos a cambiar esa manera de pensar, ¿no? Por un pensamiento más racional, por un pensamiento positivo, el cual te genere lógicamente una emoción adecuada, el cual te haga sentir bien y tranquila. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Cuál sería entonces la situación? Discutí con mi papá. Discutiste con tu papá. Bien. ¿Cómo te sentiste? Cólera y frustrada. ¿Qué pensaste en ese momento? Que si consumiera no estuviera así. Me sentiría.
Bien. Ok, entonces ahora vamos a modificar ese pensamiento. Vamos a modificar ese pensamiento para poder sentirse mejor y de esa manera evitar el consumo. ¿Te parece? Ok, bien. Entonces, ¿cómo te gustaría sentirte en vez de sentir cólera, frustración? ¿Cómo te gustaría haberte sentido en ese momento de discusión con tu papá? Feliz, tranquila. Tranquila. Ujú. Bien, entonces para ello, ¿cómo modificarías tú ese pensamiento de querer consumir? Trataría de tranquilizarme y de poder hablar calmadamente con mi padre. Perfecto, entonces lo plasmamos acá, ¿te parece? Ya. Escríbelo. Todo desde situación, ¿no? Ok. Discutir con mi papá. Primero, cómo me sentiría y eso es lo que tengo que cambiar, ¿no? Cólera, frustración. Mi pensamiento es si consumiera, me sentiría mal, me relajaría y me olvidaría de lo que está pasando. Ahora tendría que cambiar esto, ¿no? Por una tranquilidad, tendría que estar tranquila. Trataría de tranquilizarme y hablar con mi papá, ¿no? Ya. Ok, muy bien. Entonces, ya ves cómo podemos cambiar nuestro tipo de pensamiento por algo positivo, ¿verdad? Nuestra manera de pensar muchas veces hace de cómo nos sintamos en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Modificar esos pensamientos. Si yo quiero sentirme bien, entonces tengo que modificar ese pensamiento, ¿no? La manera que yo pienso es la manera como yo me voy a sentir. ¿Ya, Manuela? Entonces, es importante, ojo, identifiques, ¿no? Identifiques el pensamiento. Entonces, lógicamente, de esa manera vas a modificar y no vas a tener frustración, no vas a tratar de tener cólera, sino controlarlo y modificarlo. Lo ideal, Manuela, es que tú vayas poco a poco identificando y de esa manera que esto no te afecte. Y sobre todo que caigas en el consumo de alcohol o de marihuana. ¿Muy bien? Ok, Manuela. Entonces, mira, ya para culminar, una última fichita te voy a mostrar. Tienes acá esta ficha, ¿ya? Que es, lo vamos a desarrollar acá como ejemplo, pero también lo vas a llevar a la casa, ¿ok? Es muy importante, como ya tú identificaste cuál es la situación que te genera malestar, ¿verdad? Es lo que vemos, la A, ¿bien? A continuación viene la B, que viene a ser tu pensamiento, ¿lógico? En este caso, después viene la emoción, que es la C. Entonces siempre va a ser situación, pensamiento y emoción, ¿verdad? Y de esa emoción también va a desprender una conducta, lógicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Que si es un pensamiento irracional que te genera malestar, lo ideal es que modifiques, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices, no, yo estoy identificando que no es lo correcto, no debo de pensar de esa manera, entonces voy a modificar ese pensamiento para que no me afecte y no hacer de ir con mis amigos y consumir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera tú también me referías anteriormente que desearías eso para solucionar o olvidar tus problemas, ¿verdad? Pero lógicamente el problema nunca solucionaste, no se olvida, y si es que lo olvidaste, fue solo por un momento, ¿verdad? Entonces lo ideal es que afrontes ese problema de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces acá vas a tener que cambiar el pensamiento, ¿no? Con lo que es cuestionando a la B, ¿no? En este caso sería la D. Y la E sería cómo tú te sentirías. La emoción. Cuestionándome al pensamiento que tuve al inicio, ¿no? Exactamente. Tener un pensamiento Perfecto. Ya, muy bien. ¿Esto voy a hacer en casa? Esto vas a hacer en casa, tienes una fecha y tienes una hora. Cuando tú identifiques, no apuntas, tuve un conflicto, colocas ahí, identificas el conflicto, cómo te sentiste, qué pensaste y cómo fue la manera que tú deberías de haber actuado si es que tú consideras que actuaste mal. Ok. Bien. Entonces, Manuela, hoy hemos conversado acerca de nuestros pensamientos, cómo estos influyen en nuestra manera de sentirnos, de comportarnos ante determinadas situaciones. Para ello nos hemos ayudado de las fichas, que ya hemos identificado situaciones, pensamientos, emociones y conducta, ¿verdad?
para poder identificar esos pensamientos lógicamente irracionales que nos generan malestar y ir modificándolos o cambiarlos por pensamientos más racionales, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí, me parece interesante. De esa manera modificaría mi manera de pensar, ¿no? Para sentirme mejor y evitar consumir. Uh-huh. Bien, Manuela. Todo cambio es un proceso y esto demanda de tiempo, ¿no? Entonces, tú poco a poco vas a ir identificando. Ya la semana pasada lo hiciste con el tema de relajación, con las técnicas y te felicito, lo hiciste muy bien. Entonces, lo mismo vas a hacer de esta sesión, ¿no? Vas a aplicar todo lo que hemos trabajado el día de hoy, identificando esos pensamientos irracionales, los cuales te generan malestar y hacen de que tú quizás tengas la tendencia a caer en el consumo. Lo ideal es que lo identifiques ya y trabajes en ello. Okay. Entonces la próxima semana hablamos de todos los percances que hayas tenido, las dificultades, ¿no? Y sobre todo los esfuerzos que hayas hecho. Lo importante es que tú hagas todo este trabajo, ¿ya? Porque esto te va a ayudar y cada vez vas a ir mejorando. ¿Te parece? Ya, gracias. Muy bien. Cuídate, Manuela, que tengas un buen día. Hasta la próxima semana. Hasta luego.